Cuando un refuerzo llega a un nuevo equipo, tiene tres posibles destinos. Puede triunfar, puede fracasar o puede ser que se vaya sin haber disputado un solo partido con su nuevo equipo. Uriel Antuna tenía 20 años y había disputado un solo partido como profesional en Santos Laguna cuando lo fichó el Manchester City. La verdad, nadie esperaba que jugara ahí nunca y el mexicano no pudo taparle la boca a nadie. Literalmente, al día siguiente, el City lo mandó al Groningen. Antuna no pudo destacar en la Eredivisie y entonces tuvieron que mandarlo a un nivel todavía más bajo, la MLS. Y ahí, en el Galaxy, a Antuna le fue bien, tanto que el City pudo venderlo de vuelta al fútbol mexicano por $11 millones, sin que jamás haya estado ni cerca de debutar en Inglaterra. Martín de Michelis terminó su contrato con el Málaga y en verano de 2013 llegó libre al Atlético de Madrid, ya desde aquel lejano entonces dirigido por Diego Pablo Simeone. De Michelis hizo la pretemporada con el equipo y un mes después pidió que lo dejaran salir para irse al Manchester City de Manuel Pellegrini, quien había sido su técnico en River Plate y en el Málaga. La pregunta es, ¿por qué demonios el Manchester City no se lo llevó gratis a tiempo en lugar de ir y comprárselo al Atlético de Madrid un mes después? No lo sé, en el fútbol pasan cosas que sencillamente no tienen explicación. El caso es que el Manchester City le pagó 4 millones de euros al Atlético para liberar al defensa argentino que nunca jugó un partido como colchonero. El fichaje de Rafael Varane por el recién ascendido Como era demasiado decadente como para ser verdad. Fue una verdad que duró apenas 2 semanas porque antes del inicio de la Serie A, Varane debutó en Copa Italia con su nuevo equipo y duró 23 minutos antes de romperse la rodilla. Apenas a los 31 años, en lugar de pasar por todo el proceso de rehabilitación para debutar en la Serie A, el francés mejor prefirió ya retirarse del fútbol. Otro defensa central que llegó al calcio pero que nunca debutó en la Serie A es Martin Škrtel. El eslovaco, que se había hecho famoso en el Liverpool, jugó durante 3 temporadas en el Fenerbahce y en 2019 la Atalanta, siempre al tiro en el mercado de centrales baratos, se lo llevó a Bérgamo. Pero a la esposa de Škrtel no le gusta Bérgamo, o al menos eso es lo que argumentó el presidente del Atalanta para justificar que el refuerzo regresara a Turquía un mes después sin haber debutado, desmontando así la versión oficial de que Škrtel no pudo adaptarse a los métodos de trabajo y a la línea de 3 centrales de Gianpiero Gasperini. Tras desfilar en el Pisa, el Torino, el Ravenna, el Venezia, la Atalanta, la Juventus, el Atlético de Madrid, la Lazio, el Inter, el Milan y el Mónaco, Christian Vieri aterrizó en la Sampdoria. En realidad solamente quería esa preciosa camiseta para su colección porque se largó un mes después sin siquiera habérsela puesto. De hecho, el veterano delantero no se presentó ni a un solo entrenamiento de la Samp. Hablando de la Sampdoria, en 2017 Antonio Cassano se fue del club para reforzar al Verona en su lucha por evitar el descenso. Cassano jugó 2 partidos amistosos con su nuevo equipo y decidió que era mejor retirarse del fútbol. Carlos Lampe, portero de la selección boliviana y héroe del club chileno Huachipato, cumplió su sueño y el de millones de bolivianos en 2018 cuando Esteban Andrada se lesionó y Lampe fue fichado por Boca Juniors. El préstamo era por 3 meses con opción a compra de $1 millón y la idea era que Lampe jugara la Copa Libertadores con el Xeneize, pero al final de los 3 meses no hubo ni compra, ni Libertadores, ni nada. Lampe fue a Boca Juniors tan solo a entrenar, pues Guillermo Barros Esqueloto prefirió a Agustín Rossi. El mediocampista Mario Pasalic es todo un referente del Atalanta, donde juega desde 2018. El croata fue futbolista del Chelsea durante 6 años. Sí,
entrenó 6 pretemporadas. Estuvo a las órdenes de 5 directores técnicos distintos. Firmó hasta una renovación de contrato. Sumó 5 préstamos a 5 equipos de 4 países diferentes: Elche, Spartak de Moscú, Mónaco, Milan y Atalanta. Y lo que lo trae a este video: sumó 0 partidos con la camiseta blue. Pasalic no jugó en Stamford Bridge y posiblemente tampoco es que esa fuera nunca la intención. El Chelsea se lo compró al Hajduk Split por 2,5 millones de euros y 6 temporadas después de hacerlo pasear por media Europa, pudo venderlo al Atalanta en 14,5 millones. Leonardo Bonucci empezó su carrera en el Inter de Milán, donde nadie fue capaz de detectar su calidad. Tenía 22 años y había jugado un solo partido en la Serie A. Quienes apostaron por él fueron Genoa y Bari, que pagaron entre ambos 4 millones de euros por el desconocido central. La idea era que Bonucci jugara un año en el Bari, otro año en el Genoa, y si todo iba bien, después pudieran venderlo. Pero todo salió bien demasiado rápido y tras jugar su primera temporada en el Bari, la Juventus le pagó 8 millones al Genoa y otros 8 millones al Bari para así llevárselo a Turín. Por lo tanto, Bonucci ya nunca debutó en el cuadro genovés. Domenico Berardi ha jugado toda su carrera en un solo equipo, Sassuolo, aunque se trata de un one club man particular, pues perteneció 2 años a la Juventus, que en 2013 le pagó al Sassuolo 4,5 millones de euros a cambio del 50% de Berardi. Así, el delantero fue registrado como jugador de la Juventus cedido en el Sassuolo hasta que en 2015 Sassuolo le pagó 10 millones a la Juve para disolver la copropiedad. Berardi nunca jugó en la Juventus, pero al menos fue dinero fácil para la vecchia signora. Ya va a acabar el año y muchos de ustedes siguen sin suscribirse a este canal ni una sola vez. Les digo algo, solo tienen que hacerlo una vez y no les cuesta nada. Suscríbanse. Radamel Falcao era el delantero de moda en 2013. En ese año debutó como profesional un espectacular atacante del Deportivo Cali llamado Rafael Santos Borré. Recuerden ese nombre, destinado a ser su heredero. 2 años después, en 2015, Santos Borré anotó 16 goles en 22 partidos y el Atlético de Madrid se lanzó de cabeza para ficharlo por 5 millones de euros. Acto seguido, el Atlético de Madrid lo dejó en Colombia para que su joven jugador siguiera creciendo. Pero no, Santos Borré se estancó. Fue entonces cedido al Villarreal, donde metió solamente 4 goles en 30 partidos y en 2017, 2 años después de haberlo comprado, el Atlético se lo malvendió a River Plate, donde ahí sí comenzó otra historia. El caso es que Santos Borré jamás vistió los colores del primer equipo que lo fichó. Riccardo Orsolini, hoy figura del Bologna y de la selección italiana, brillaba en el Ascoli de la Serie B cuando la Juventus lo fichó por 6 millones de euros. Enseguida lo mandó cedido a la Atalanta para que Orsolini debutara en Serie A con los expertos. Al año entrante, la Juve se lo prestó al Bologna. El mediocampista triunfó y al cabo de la temporada, el Bologna pidió precio. La Juve dijo 15 millones y le puso moño a Orsolini sin que nunca se probara siquiera la camiseta bianconera. El contrato del argentino Roberto Ayala, uno de los mejores defensas centrales de su época, expiraba en 2007. No llegó a un acuerdo de renovación con el Valencia y se fue gratis al Villarreal. Esa era la idea, pero a lo mejor el veterano se enteró que Forlán y Riquelme ya no estaban y cambió de opinión. Prefirió pagar de su bolsillo 6 millones de euros para poder romper su contrato con el Villarreal y mejor fichar por el Zaragoza de sus amigos Pablo Aimar, Diego Milito y Andrés de Alessandro. Fue un escándalo, pero el karma se encargó del resto. Villarreal fichó en su lugar a un tal Diego Godín y logró un histórico subcampeonato de liga, mientras Zaragoza descendió a segunda división con todo y el mítico Ratón Ayala.
El fichaje del tal Mateus Fernández fue una calamidad, aún bajo los muy pobres estándares del Fútbol Club Barcelona de José María Bartomeu. Suplente en el Palmeiras, el mediocampista costó 7 millones de euros. Como nadie entendió quién lo trajo ni por qué, el Barça ni siquiera se tomó la molestia de presentarlo oficialmente y lo cedió de inmediato al Valladolid, donde Mateus jugó la astronómica cantidad de 2 miserables partidos antes de volver al Barça y entrar un ratito en un intrascendente partido de la Champions League contra Dinamo de Kiev. 17 minutos jugó Mateus Fernández con el uniforme del Barça y jamás apareció en un partido de liga. Diogo Jota, delantero de 19 años, fue la sensación de la liga portuguesa con el Paços Ferreira, firmando 12 goles y 8 asistencias en la temporada 2015-2016. Fue entonces cuando Atlético de Madrid puso 7 millones de euros para llevarse a la revelación portuguesa. Ya ni la burla perdonan, lo presentaron junto a Santos Borré. En fin, 7 semanas después, el Cholo Simeone prefirió mandarlo cedido al Porto. Jota siguió creciendo y volvió al Atlético de Madrid, pero lejos de tener media oportunidad, prefirieron hacer negocio y sacarle 14 millones de euros que ofreció Wolverhampton. En un solo año, Atlético duplicó su inversión. Parecía un buen negocio, mas el tiempo dictó lo contrario. El portugués ha demostrado valer mucho más que eso, aunque en el Atlético se hayan pensado que la camiseta rojiblanca le quedaba grande. La temporada 2017-18 de David Neres fue espectacular. 14 goles y 11 asistencias con el Ajax. Luego ganó la Copa América con la selección brasileña. Sin embargo, Neres se estancó en Ámsterdam ante el florecimiento de otra estrella fugaz, su compadre Antony. Neres es un buen ejemplo de que de vez en cuando es bueno abrir los periódicos porque decidió fichar por el Shakhtar Donetsk, quien pagó 12 millones de euros días antes de la invasión rusa a Ucrania. Neres fue jugador del Shakhtar durante 6 meses sin siquiera atreverse a pisar Ucrania hasta que el Benfica salió a su rescate. Ratón Ayala no fue el único central que Villarreal fichó en 2007 y que al final jamás jugó en el equipo, porque ese mismo año Villarreal pagó 900.000 euros por Martín Cáceres, joven defensor del Defensor Sporting, y sin saberlo estaba haciendo un negociazo. Lo mandó un año en condición de préstamo al Recreativo de Huelva. Al Barcelona le gustó lo que vio y Pep Guardiola lo fichó de inmediato. El submarino amarillo vendió a Cáceres al Barça por 16,5 millones de euros. Como hemos aprendido, la Juventus es muy buena para detectar talento en Italia. Lo que no sabe la Juventus es ponerse la maldita ropa que tan cara se compra. El peor ejemplo es el de Cristian "El Cuti" Romero, joven defensor del Genoa, que la Juve fichó en 2019 a cambio de 31,5 millones de euros. Lo que pasa es que ese mismo año compraron también a Matthijs de Ligt y no tenían ninguna intención de desprenderse de Giorgio Chiellini ni de Leonardo Bonucci. Así que decidieron que el argentino permaneciera un año cedido en el propio Genoa y a ver qué pasaba. Pasó un año y claro, entre de Ligt, Bonucci, Chiellini y Romero, la Juve volvió a cortar por el más delgado y se lo prestó al Atalanta, pero incomprensiblemente con una opción de compra baratísima. Romero la rompió un año en la DEA. Atalanta lo compró por 17 millones y al día siguiente lo vendió al triple. El Cuti jamás jugó en la Juventus y solo fue una aberrante pérdida de dinero. Si dividimos precio sobre partidos disputados, Matías Caldara es seguramente el peor negocio en la historia del fútbol. El defensa central estuvo 1 año y medio en el Milan, jugó un partido de Copa Italia, 1 más en Europa League y 0 en Serie A. Lo peor de todo es que Caldara venía de la Juventus y tampoco jugó nunca en la Juve, pues el cuadro bianconero compró al defensa por 19 millones de euros
cuando jugaba en la Atalanta y lo dejó cedido ahí durante un año hasta que el Milan se lo compró a la Juve por el doble, 38 millones de euros para literalmente nada. Manchester City merece su propio video. Aparte de los canteranos que se fueron vendidos sin haber debutado jamás en Premier League, como Romeo Lavia, Jason Denayer, Pablo Marí, Jeremy Frimpong o Jadon Sancho, están los casos de aquellos jugadores como el ya mencionado Uriel Antuna, a quienes el Manchester City compró, inmediatamente prestó y al final vendió sin que ni siquiera pudieran conocer nunca a Pep Guardiola. Son los casos de Jerónimo Rulli, Aaron Moy, Enes Unal, Jack Harrison, Marlos Moreno, Pedro Porro, Yangel Herrera, Jan Couto y Douglas Luiz. En total, Manchester City ha ingresado más de 300 millones de euros por futbolistas que nunca debutaron en el City. ¿Te gustaría conocerme y platicar conmigo en una videollamada exclusiva? ¿O te conformarías entrando a un grupo de WhatsApp en el que responda directamente a tus preguntas? Fue un placer estar conversando con ustedes y gracias a todos por su apoyo. Ambas opciones están a tu alcance. Solo únete a este canal y selecciona tu membresía favorita. A propósito de Uriel Antuna, no es el único mexicano que llegó a un equipo grande de Europa y que nunca debutó. Son muchas historias similares que podrán recordar en este video. Visítenlo encontrando el link aquí abajo en la descripción y déjenme sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.